Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Este es el segundo laboratorio sobre incidencia y litigio en la política fiscal, que está coorganizado tanto por CIESAR, la TINDAD, la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe, y la Iniciativa de Principios y Directrices de Política Fiscal en los Derechos Humanos, iniciativa que intenta aunar las agendas y los esfuerzos de organizaciones que trabajan en temas de justicia fiscal y de derechos humanos, y de la cual habrá novedades dentro de muy poco, así que aprovecho esta ocasión para adelantarlo. Este encuentro un poco busca transmitir algunas herramientas, esta serie de encuentros, no solamente este laboratorio, sino también el anterior y el que seguirá, transmitir herramientas tanto de litigio como de incidencia para pensar cómo se puede transformar la política fiscal a través de estas vías. Quizás la herramienta judicial sea una vía un poco controversial y un arma de doble filo, ¿no? Que no está exenta de objeciones y de problemas y de complejidades, y además en muchos países de la región es una herramienta incipiente, tenemos algunas primeras experiencias, así que este espacio apunta más que nada a recoger los primeros aprendizajes que pueden existir y a pensar vías de manera un poco más creativa también, o alternativas de este escenario, y también problemas de este escenario. Entonces, contamos aquí con personas muy expertas y muy experimentadas y con muchas herramientas que nos van a ayudar más que nada a pensar ciertos interrogantes y no tanto dar respuestas súper acabadas de esta problemática. Yo les voy a voy a presentar a cada expositor, y les voy a pedir que por favor a los participantes vayan dejando sus preguntas en el chat público, porque yo al final las voy a recoger y las voy a hacer luego de una ronda de comentarios de Martín Sigal. Así que, sin más, comienzo por presentar a Martín. Martín Sigal es abogado por la Universidad de Buenos Aires, también es LLM por la Universidad de Columbia, también fue becario Fulbright y Human Rights Fellow. Además es cofundador y fue codirector de ASIG, una organización civil de aquí de Argentina, y actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la UBA. Así que Martín, te doy la palabra a ti, luego presento al resto a medida que vayan pasando el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Oli, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Voy a tomarme unos 7 minutos para tratar de introducir la vinculación entre política fiscal y litigio estratégico, asumiendo que es un tema que merecería mucho tiempo, se podría hacer un seminario entero sobre el asunto, con lo cual voy a ser reduccionista y voy a tener que hablar rápido y probablemente me queden cosas en el tintero, pero confío en la conversación posterior. A ver, en el primer término, en el ámbito de políticas públicas fiscales, se pueden encontrar numerosos ejemplos de litigios vinculados a impuestos y su impugnación o gasto público como evidencia de discriminación o no ejecución de recursos asignados, entre otras cosas. Lo que voy a intentar hacer es poner sobre la mesa las piezas que integran este juego del litigio en materia de política fiscal, para que luego, en todo caso, pensemos cómo pueden recuperarse esas piezas para armar posibles casos, en el caso de organizaciones interesadas en eso. Algunos puntos de clasificación posibles. Podríamos clasificar los casos vinculados a política fiscal, por ejemplo, tomando en cuenta el actor que inicia el caso y el alcance de la sentencia buscada. Así se presentó litigio en casos individuales, típicos casos de acceso a un subsidio, o una prestación de salud, o la impugnación de un impuesto, o colectiva. Hay casos colectivos estructurales y hay casos estructurales tales como el que recientemente se presentó en Colombia, impugnando todo el sistema tributario. Entonces, el actor y la dimensión del actor es una primera clasificación posible. Una segunda posible punto de clasificación es la faceta de la política fiscal que se objeta. Y así tenemos casos que se enfocan en impugnar tributos por su confiscatoriedad, los clásicos tributarios, o por su carácter discriminatorio, como el caso donde algún impuesto tiene un impacto discriminatorio sobre algún grupo. Casos que se vinculan con la impugnación de determinadas decisiones de política de gasto público, cuestionando la reducción en casos de regresividad, por ejemplo, típicos casos de recortes en contextos de austeridad fiscal o de políticas de austeridad fiscal, o cuestionando el carácter discriminatorio, donde se favorece o perjudican a grupos en la asignación del gasto público de forma indebida, o cuestionando la subejecución de recursos presupuestarios. Muchas veces los congresos asignan partidas que luego los poderes ejecutivos no ejecutan durante el ejercicio. Una tercera dimensión, pensando en las facetas posibles que pueden atacar los casos, es
La deuda pública. Francisco Berbico hoy nos va a hablar de unos casos vinculados expresamente con política pública de asunción de deuda pública de manera irregular. Entonces, tributos, gasto público y deuda pública pueden ser objetos y han sido objeto de litigio en la región ya. Una tercera posibilidad clasificatoria tiene que ver con la finalidad perseguida con el litigio, y así podemos encontrar litigios que tienen vinculación con el acceso a información pública, y dentro del litigio de acceso a información pública podemos encontrar litigios que buscan acceder a información pública como precondición de la construcción de un caso posterior, o que buscan acceder a información pública con la finalidad en sí misma de cuestionar conceptualmente las restricciones que existen sobre la publicidad de la información disponible en materia de política fiscal. Casos que tienden a exigir la participación en el proceso presupuestario, casos que tienden a declarar la inconstitucionalidad de una norma puntual, por ejemplo, el IVA sobre los productos de gestión menstrual, un caso colombiano muy interesante, casos tendientes a evitar la reasignación presupuestaria indebida, por ejemplo, casos en los que hay intangibilidad de partidas o partidas que no pueden cambiarse de finalidad y los poderes ejecutivos ignoran eso y puede haber casos judiciales, han habido casos judiciales en ese sentido, o casos que tienden a modificar un sistema de actualización de jubilaciones o de gasto previsional, han habido casos en la Corte Suprema Argentina vinculados a eso. Sí, hay casos, como ya dije, destinados a denunciar la inconstitucionalidad del sistema tributario in totum, ¿no? Entonces, la finalidad perseguida puede ser muy variada y se han presentado ya casos de muy variada finalidad. Una cuarta posibilidad clasificatoria está vinculada a los fundamentos jurídicos utilizados. ¿En qué se basan los casos que se presentan? Y ahí podemos encontrar casos que se fundan centralmente en principios del derecho tributario, típicamente confiscatoriedad, capacidad contributiva, casos que se centran principalmente en el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en la dogmática que ofrece los derechos económicos, sociales y culturales, los principios del máximo de los recursos, de uso del máximo de los recursos disponibles, de progresividad, de no discriminación o de no regresividad. Hay fallos de las Cortes Supremas basados en estas fuentes jurídicas. Casos que se basan en ideas más clásicas como ideas de transparencia o principios de gobierno republicano, rendición de cuentas o participación. Y casos que se basan simplemente en derecho constitucional y administrativo. Creo que los casos que va a compartir Francisco hoy son un buen ejemplo de eso. Entonces, la causa jurídica que se invoca para sostener los casos también puede ser muy variada y obviamente se combinan estas posibilidades, ¿no? Entonces, los tribunales lentamente van dejando atrás la idea de que las cuestiones fiscales son cuestiones políticas no judiciales. Esto merece una discusión enorme, pero esto podemos darlo como un dado. Y pasan a asumir que el paradigma de los derechos humanos no hace distinciones entre los derechos económicos que se ven afectados con las políticas fiscales y otros derechos fundamentales. Es decir, la Corte Suprema Argentina ha dicho, mire, no podemos basarnos en el paradigma de los derechos humanos para analizar la libertad de expresión y no tener en cuenta este paradigma para analizar las políticas fiscales, ¿no? Ya se van perdiendo esas artificiales fronteras que antes impedían adentrarse en estos análisis. Entonces, la política fiscal está siendo escrutada cada vez más intensamente por los tribunales y cada vez más se ve la política pública fiscal como una política sujeta al enfoque de derechos y a su monitoreo desde ese enfoque. Bien, a la hora de pensar un caso, estas variables son todas combinables y nos permiten configurar casos muy diversos. Como ustedes saben, un caso judicial tiene algunos elementos centrales, que son básicamente el sujeto, la persona que lo presenta, el objeto, que es lo que persigue el caso, la causa, que es en qué se basa jurídicamente el caso, y cuáles son los hechos en los que se apoya, y el remedio que se persigue. Como les fui diciendo, estas variables que fuimos recorriendo son todas combinables entre sí, y podríamos configurar entonces el caso que quisiéramos, combinándolas. Punto y aparte para el minuto que me queda. Tenemos entonces que combinar esta idea del litigio en política fiscal con la idea del litigio estratégico. Entonces, ¿qué entendemos por litigio estratégico? Es algo que tenemos que consensuar. Y básicamente voy a asumir que entendemos por litigio estratégico el uso del litigio para una finalidad determinada. Muchas veces son casos que no buscan solamente ganar el caso, sino que buscan generar un impacto, una onda expansiva en alguna dirección. Algunos de esos ejemplos que ustedes probablemente conocen, que son iluminar una cuestión silenciada para generar debate público, ocurre por ejemplo con las exenciones fiscales en materia de política pública fiscal, impactar sobre el derecho vigente para producir una evolución interpretativa del derecho del sistema jurídico, por ejemplo cuando queremos imponer nuevos criterios conceptuales sobre el acceso a la información, aceitar mecanismos jurídicos que están reconocidos pero funcionan mal,
por ejemplo, los países o jurisdicciones que tienen leyes de acceso a la información, pero que no funcionan, entonces vamos a hacer 100, 1000, 2000 casos para que eso se active y funcione y se aceite. Robustecer los mecanismos democráticos, por ejemplo, intentar poner en funcionamiento los mecanismos de participación en la política fiscal, o simplemente desestabilizar instituciones injustas o anquilosadas, como cuando queremos atacar un sistema tributario en general, o deshacer una situación de injusticia que afecta a determinados grupos vulnerables. Entonces, si nos vamos a concentrar en la posibilidad de desarrollar litigio estratégico en materia de política fiscal, tenemos muchos ejemplos en los cuales podemos abrevar para entusiasmarnos acerca de la posibilidad de hacerlo, y tenemos muchos ejemplos también para inspirarnos y pensar cómo configurar nuestros posibles casos. Sin embargo, y este es un dato relevante, como adelantaba algo Oli también, lo determinante va a ser el contexto en el cual vamos a operar. El litigio estratégico va a poder ser llevado a cabo únicamente, es contexto dependiente, no se puede pensar en abstracto. Entonces tenemos que pensar primero qué queremos lograr con un caso, ¿no? Primera cosa. Segundo, entender si el sistema jurídico está maduro para procesar ese pedido. Y en caso que pensemos que el sistema jurídico no está maduro para procesar el pedido, tenemos que pensar si estamos dispuestos a perder el caso, y si estamos dispuestos a perder el caso, pensar en los efectos adversos de esa derrota. Necesitamos también definir si tenemos que hacer casos que sean como un paso incremental en el desarrollo del sistema del derecho, o si queremos hacer un caso que sea disruptivo o revolucionario, y para qué queremos hacer eso. ¿Qué tipo de remedio voy a pedir? Tenemos que pensar si el remedio que voy a pedir es implementable o no, y si necesito un remedio o simplemente una declaración, según lo que estoy buscando con mi caso. Si necesito trabajar con alianzas o con participación de afectados, o puede ser presentado como un caso más de laboratorio. Y por supuesto tengo que tener en cuenta si cuento con un poder judicial independiente o no, eso es esencial, y si se produce información suficiente que me permita producir evidencia en el caso que permita discutir esto con bases empíricas. Y ahora sí, medio minuto más. Más allá del litigio que podemos hacer para impactar sobre la política fiscal, que es lo que traté de recorrer muy rápidamente recién, tenemos que tener en cuenta, incluso si no queremos hacer litigio sobre política fiscal, que la política fiscal nos ofrece un insumo muy valioso como evidencia para cualquier tipo de litigio estratégico. Cuando litigamos casos de derechos, especialmente de ESC, tenemos muchas veces dificultades para mostrar o discutir acerca de si el Estado está progresando o no en el cumplimiento de los derechos, y nos enfrentamos siempre a excusas estatales acerca de escasez, acerca de que están haciendo sus mejores esfuerzos, y acerca de que no se puede conseguir todo rápidamente. La política fiscal y el presupuesto específicamente nos permite encarar esos litigios con más evidencia, nos permite desarticular las excusas estatales con números, y le permite a los jueces administrar una discusión basada en razones y en evidencia, y no simplemente en petición de principios. Entonces, aun si no vamos a querer hacer un litigio para impactar en la política fiscal, el uso de la política fiscal o de los insumos que nos provee la política fiscal para usar como evidencia en casos de litigio estratégico en cualquier derecho es fundamental y debe ser tenido en cuenta. Entonces, en síntesis y para cerrar, estamos en un campo que se encuentra en permanente evolución, se están ensanchando las vías de acceso a la justicia para discutir este tipo de asuntos. Temas que antes eran políticas públicas no justiciables, ahora se ven como políticas sujetas al escrutinio del Poder Judicial. Las variables que configuran un caso nos permiten pensar en muchos casos posibles para configurar, y muchos ya han sido llevados a cabo, con lo cual no estamos inventando la rueda. El análisis de casos a nivel internacional nos ofrece ideas de caminos posibles para promover la justicia fiscal recurriendo a tribunales, y sin embargo no podemos hacer trasplantes automáticos sin cuidadosas reflexiones contextuales para pensar en qué contexto estamos trabajando y ver si en ese contexto tiene sentido este litigio estratégico en política fiscal. Por último, el tema de la evidencia, de la política fiscal como evidencia para cualquier tipo de litigio estratégico vinculado a derechos, es un tema que quería destacar. Tenía 7 minutos, usé 11, perdón Oli, pero es mucho. Te cedo la palabra para que sigas gestionando la reunión, y quedo a disposición para preguntas. Resumiste con enorme claridad un tema súper complejo. Pusiste sobre la mesa, me parece, todos los elementos claves que se van a tocar seguramente a lo largo de las distintas exposiciones, así que valió la pena el exceso. Ahora sí, paso la palabra a Adriana Carvalho. Adriana, bienvenida. Adriana es abogada por la Universidad Católica de Campiñas y especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Católica de San Pablo. Fue fellow en el Global Tobacco Control Leadership Program en la Universidad de Johns Hopkins, y desde hace varios años ya trabaja en litigios estratégicos para el control del tabaco y el derecho a una alimentación adecuada y saludable. Obrigada, Olivia.
Bom dia a todos e todas. Vou falar devagar. Bom, agradecer muito o convite, né? Claro, estou muito contente de estar aqui, mas também quero compartilhar, né, um sentimento de tristeza nesse contexto que a gente vive no Brasil, respondendo aí 20% das mortes por conta da Covid-19, com mais de 2.000 mortes de ontem para hoje. Então, é impossível a gente seguir a vida, né, sem também atentar para o que está acontecendo num contexto maior que afeta todos nós. Que provoca uma mudança de comportamento individual e coletivo, porque a gente, né, estava se destruindo, estava e destruindo o planeta. Então, compartilhando um pouco desse sentimento nesse grupo. Agora, passando para a minha apresentação, vou compartilhar a tela. Bom, eu vou falar sobre tributação de bebidas adoçadas no Brasil. Eu não estou vendo vocês, então se precisar me dar um alerta, pode interromper no áudio, tá bom, Olivia, por favor. Bom, a ACT, né, eu represento aqui a ACT Promoção da Saúde, uma organização não governamental brasileira que atua na defesa de políticas públicas de saúde, para o controle do tabagismo e do consumo do álcool, na promoção da alimentação adequada e saudável e da atividade física. O tabagismo, consumo do álcool, alimentação inadequada e o sedentarismo são fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Nome grande, né, para resumir aí, doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, diabetes e o câncer, que são responsáveis por 70% das mortes no mundo, né, afetando aí os países em desenvolvimento, mais profundamente, e no Brasil responde causa, né, 74% das mortes, que são mortes evitáveis, né, porque a gente está falando de consumo de produtos, né, se a gente trabalha na prevenção do consumo, a gente consegue evitar essas mortes, e são comorbidades que agravam o quadro da Covid-19. Então, a gente realiza ações de advocacy, o que envolve a atuação em litígios estratégicos. Então, as principais políticas, né, de prevenção para esses produtos a proibição da publicidade, né, a gente está falando de produtos nocivos à saúde, não tem por que a gente incentivar o consumo desses produtos, o uso das advertências sanitárias, como a gente já identifica, né, nos maços de cigarro, e a rotulagem nos alimentos ultraprocessados, como acontece no Chile, no Peru, e no Brasil, desde o ano passado foi que a norma foi aprovada. E a promoção de ambientes saudáveis, então não fumar em lugares fechados, não ter publicidade nem alimentos ultraprocessados em escolas, e a tributação, né? Então aqui eu vou focar na tributação como uma medida de saúde pública, né? A gente está falando de produtos nocivos, então eu vou usar a tributação para aumentar o preço final do produto e assim interferir no consumo. E, além disso, são empresas, né, grandes corporações multinacionais bilionárias que geram atividade econômica que promovem externalidades negativas para a sociedade e para o Estado. Diversas pesquisas mostram, né, o quanto o aumento de tributos desses produtos salva vidas, né, e traz aí recursos para os estados, né, na arrecadação, aumentando a arrecadação de tributos. No caso dos alimentos na tributação, né, focado em alimento, a gente vai falar aqui dos alimentos ultraprocessados, que pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, há uma recomendação de que devem ser evitados. Então, da mesma forma que tabaco, a gente não está falando de proibição de consumo, a gente não está falando de fechamento de fábrica, a gente está falando de regulação, a gente está falando de produtos que devem ser evitados aqui no caso de alimentos ultraprocessados. A gente tem um consumo muito grande, né, de bebidas adoçadas no Brasil, há bebidas adoçadas fazendo dentro dessa classificação de alimentos ultraprocessados, então a gente está falando de refrigerante, bebidas de fruta, seja líquida, seja em pó, águas saborizadas, bebidas energéticas, esportivas, chás, né, aqueles chás embalados, ultraprocessados, e o consumo desses produtos está associado a sobrepeso, obesidade, diabetes, várias doenças e risco de morte, além do impacto com custo no tratamento
dessas doenças por parte do Estado. Então, a gente tem que trabalhar em cima, identificando que há um consumo elevado desses produtos, temos que trabalhar na prevenção para reduzir o consumo desses produtos. Aqui mostrando um pouquinho da carga para o sistema de saúde do consumo desses produtos, né? São produtos, aqui a esquerda tem de tabaco e a direita de bebidas açucaradas especificamente, mostrando os gastos que o sistema de saúde tem para o tratamento dessas doenças. E são gastos desproporcionais, não são gastos ordinários, né, do sistema de saúde, aqui pensando aqui no sistema de saúde público, né, que é um acidente de carro, a pessoa vai ser atendida, é um gasto ordinário. Aqui não, são gastos desproporcionais, a gente está falando para bebidas açucaradas em 3 bilhões por ano, de tabaco a gente está falando em 40 bilhões por ano no tratamento das doenças relacionadas ao cigarro. Então, isso afeta todos os beneficiários aí do sistema de saúde, não só aqueles que são atendidos por conta dessas doenças. E essa é uma conta que não é do Estado, né? É uma conta que tem que ser custeada. São as externalidades, eu vou voltar só um pouquinho, são as externalidades negativas causadas pelo negócio que essas empresas realizam. Então, elas devem reembolsar os cofres públicos por essa conta. A OMS, ela, no tocante à tributação de alimentos ultraprocessados, especificamente de bebidas açucaradas, ela recomenda um mínimo de 20% no aumento do preço final das bebidas, com o objetivo realmente de reduzir o consumo e prevenir doenças. Então, é um mínimo de 20%, e aí os estados podem trabalhar com percentuais maiores, mas já considerando esse patamar aí de referência. No Brasil, além da gente não ter um tributo específico para bebidas adoçadas, né, a tributação que é aplicada a esse setor, ela é muito favorável às empresas, se comparado aí com outros produtos, principalmente. Aí eu vou só fazer uma coisinha aqui, não sei se vai mexer. Se mexer na apresentação, peço que me avisem, por favor. Vocês seguem vendo a apresentação? Os slides? Tá, muito obrigada. Há um tributo no Brasil chamado IPI, o Imposto de Produtos Industrializados, que ele deve ser baseado no nível de essencialidade do produto. Então, assim, um produto que não seja essencial às necessidades humanas, seja nocivo à saúde, ele deve ser mais tributado. Então, essa é a lógica por trás do IPI. Uma análise da Receita Federal de 2018, a Receita Federal do Brasil, constatou que essa característica do IPI não tem sido aplicado desde a década de 90 para os fabricantes de bebidas adoçadas. Como a gente viu, refrigerantes, bebidas à base de mate, isotônico, energético, por conta de isenções fiscais de diferentes tributos, não só do IPI, mas diferentes tributos, em diferentes fases da cadeia produtiva. Então, enquanto deveria ter uma tributação maior, por se tratar de produtos não essenciais, né, são alimentos ultraprocessados, a gente já viu, a situação fica mais chocante porque tem incentivo fiscal. Então, então, apesar de existirem vários tributos, aqui eu vou concentrar no tributo IPI. Tá? Então, começa na Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial no estado do Amazonas, ali na região da Amazônia, em que há isenções fiscais para estimular que empresas se instalem, gerem empregos e desenvolvimento para a região. Então, lá estão as maiores fabricantes de bebidas adoçadas, né, a Coca-Cola, a Ambev. Elas produzem lá um concentrado para essas bebidas e vendem para suas engarrafadoras localizadas fora da Zona Franca de Manaus. Na saída desses produtos da Zona Franca, né, e para essas engarrafadoras, normalmente incidiria o IPI, mas como eu estou na Zona Franca, tem isenção fiscal, a alíquota é zero. Ocorre que o IPI é um tributo que ele incide em diferentes etapas da cadeia produtiva. Então, ele tem uma característica que ele não é cumulativo. Então, se eu paguei aqui, o que eu paguei numa fase, na cadeia produtiva, quando eu for pagar na fase seguinte, eu vou compensar com o que eu já paguei na etapa anterior. Como
Como na saída da Zona Franca não tem o IPI é zerado, tanto a legislação brasileira como o próprio Supremo Tribunal Federal permite essa compensação fictícia, né? Isso é, se não fosse na Zona Franca, a alíquota, vamos dizer aqui, seria de 20%. Ela variou aí nos últimos anos, mas vamos supor uma alíquota de 20%. Se não fosse na Zona Franca de Manaus, a alíquota de 20%. Então, apesar de não recolher o IPI nessa saída da Zona Franca, as empresas realizam a compensação normalmente, como se elas tivessem recolhido esse 20%. Então, elas se beneficiam duplamente da isenção fiscal concedida, tanto por não recolher o IPI, como por fazer essa compensação fictícia ao longo da cadeia produtiva. Deixa eu mudar aqui o slide para vocês. Mudou o slide para vocês? Tá. Até 2018, havia uma situação absurda de essa compensação ser tamanha que o Estado brasileiro acabava devendo para essas empresas. Então, o valor que deixou de arrecadar nos cofres públicos por ano até 2018 chegou a 2 bilhões de reais. Como tinham outros benefícios fiscais também com outros tributos, a gente está falando de mais 2 bilhões de reais, totalizando uma renúncia fiscal de 4 bilhões anuais só nesse setor até 2018. Aí, a partir de 2018, o presidente da República alterou essa alíquota, visando aí reduzir essa compensação fictícia. Nunca zerar, né? Porque não zerou, ele só reduziu, continua havendo a isenção fiscal, mas reduziu aí o montante desse benefício fiscal. E desde então teve alteração de alíquotas, né, ao longo desse período, desde 2018, então nunca voltou ao patamar anterior, que era um percentual gritante, né, favorecendo demais esse setor, mas por conta de lobby ainda não chegou, não vamos dizer assim, na alíquota ideal para que seja uma redução significativa dessa compensação fictícia. Aí o litígio estratégico entra aqui, que é uma ação que o governo do Amazonas entrou contra esse decreto, que mudou a alíquota, e todas as alíquotas que foram alteradas posteriormente. A ACT, junto com o IDEC, que é uma organização de direito do consumidor, entramos como amigos nesse processo, mas foi indeferido, porque a relatora do caso entendeu que não havia uma relação entre tributo e saúde, né? Então, a gente não pôde participar, mas ele segue sendo um litígio estratégico, a gente segue apoiando e produzindo material para entregar aos juízes para fornecer ali informações complementares do assunto. Qual o efeito prático dessa complexidade tributária? É que o preço final do refrigerante para o consumidor fica baixo, né? Então, ao mesmo que eu aumente outros tributos, como ele tem esse benefício fiscal do IPI tão grande, ainda que reduzido ao longo dos anos, mas ele é muito significativo ainda, as empresas conseguem absorver o aumento de eventual outro tributo e não repassa para o preço final. Então, na prática, a gente tem hoje que uma Coca-Cola, né, uma lata de refrigerante, ela é muito mais barata, muito mais acessível do que um copo de suco natural. Então, acaba levando ao consumo, incentivando o consumo desses produtos, né? A gente sabe que o consumidor é muito guiado pelo preço. Então, daí a importância de ser uma atuação na área da saúde pública nessa parte tributária. Esse contexto da Zona Franca, ele tem outras gravidades, irregularidades que eu não vou adentrar aqui, mas eu já estou concluindo a minha apresentação, estou só voltando aqui. E a gente tem, mas aí o benefício de estar na Zona Franca de Manaus, eles geram empregos? Não, a gente está falando de cerca de 800 empregos gerados por esse setor, lá na Zona Franca de Manaus. Então, perto daqueles 4 bilhões anuais, né, não faz sentido a gente ter tão poucos empregos ali. E aí a gente começa a ver, assim, no momento de Covid, de tanta gravidade do contexto que a gente está, essa renúncia fiscal é muito significativa, né? Então, a gente tem aqui uma conta de que esses 4 bilhões poderiam equipar, né, 20 mil leitos de UTI para pacientes de Covid, num momento que a gente tem pessoas no Brasil morrendo porque não tem acesso
a leitos de UTI para tratamento da Covid. E a gente, aqui já vou encerrar, acho que eu tenho só mais um slide, a questão da isenção fiscal, de incentivos fiscais para agrotóxico e para outros setores que não são essenciais à nossa vivência humana, né, é muito grande no Brasil, né? Então, esse dado aqui dessa campanha Só Acredito Vendo revela que são mais de 300 bilhões por ano, né, desses gastos de incentivos fiscais e tributários que não chegam, né, que favorecem aí empresas que não beneficiam a sociedade, né, na forma fornecendo materiais essenciais à sua vivência. E não tem uma transparência. Então, a transparência também é uma questão muito séria, né, nesse processo todo, porque a gente não sabe com precisão. Tanto que vocês viram que eu trouxe o dado de 4 bilhões, mas a gente não tem um dado agora de 2021, justamente para falta de transparência. E aí eu encerro aqui, agradeço y dejo ese slide ahí para reflexión. Un abrazo. Estoy a disposición. Muchísimas gracias, Adriana, por tu presentación. Bueno, se ve muy claro en el caso de Brasil el problema de cómo movilizar recursos y por qué la falta de recaudación o la renuncia a ciertos tributos tiene diversos efectos negativos en términos de derechos, y también es un desafío conceptual demostrar en un litigio esa vinculación, ¿no? Como decías, cuando les rechazaron el ingreso como amicus. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a el equipo interdisciplinario de justicia, interdisciplinario porque uno de ellos es economista, Alejandro Rodríguez, y Alejandro Jiménez es abogado. Ambos nos van a hablar del caso colombiano. Alejandro Rodríguez Lach es economista y magíster en economía aplicada por la Universidad de los Andes de Colombia. Es investigador de justicia, como decía, y se especializa en distintas temáticas, entre ellas política fiscal, desigualdad, derechos humanos, entre otros. Y Alejandro Jiménez Ospina es abogado por la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en diversos litigios contra el Estado en materia de derechos colectivos y de derecho al ambiente. Actualmente se desempeña en el área de litigio de justicia. Ellos dos van a tener un tiempo de 10 minutos cada uno, como les decía, para contarnos sobre el caso colombiano, que hace poco fue rechazado por la Corte colombiana, si mal no entiendo, así que la palabra a ellos. No sé cómo se quieren organizar, comience quien les parezca. Hola Olivia, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Lo que vamos a hacer es que yo presento 5 minutos, luego Alejo presenta otros 10 y luego yo retomo con otros 5. La idea aquí es, como les decía Olivia, un poco presentarles el ejercicio que hicimos del litigio para el cambio social, que es como nos gusta denominarlo, de justicia, en asuntos tributarios, que terminó de resolverse el año pasado. Y para eso, y aprovechando pues, que Alejandro y yo tenemos un trasfondo disciplinar distinto, yo me voy a enfocar en los asuntos de derecho, Alejo se va a enfocar en los asuntos económicos, un poco en la lógica de presentar yo el argumento y Alejo demostrarlo, ¿no? O sea, qué es lo que queremos alegar y cómo lo probamos. Es básicamente la discusión que vamos a presentar aquí. Entonces yo en los primeros 5 voy a postular el argumento, que era lo que le queríamos decir a la Corte y lo que queríamos demostrar. Luego Alejandro va a mostrar cómo lo demostramos efectivamente, o sea, cuál es el sustento fáctico real de la demanda. Y luego en los últimos 5 minutos vamos a tratar de hacer unas reflexiones derivadas del resultado del litigio y no tanto del proceso mismo de hacerlo y de postularlo, ¿vale? Entonces, voy a arrancar. La idea con este litigio era un poco poner en cuestión los principios tributarios del Estado colombiano, ¿no? Colombia tiene en su constitución directamente plasmados una serie de principios aplicables al sistema tributario y a los tributos. O sea, el constituyente en el 91, cuando decidió crear una nueva constitución, decidió decirle al Estado y especialmente decirle al Congreso cómo se tenía que ver el sistema tributario colombiano. ¿Sí? Partiendo de una base fundamental. La base fundamental es que no hay tributación sin representación. O sea, quien tiene la facultad para crear un sistema tributario es el Congreso de la República, y la Constitución lo que hace es darle un marco de mínimos, ¿sí? Darle un marco regulatorio de donde el legislador no se puede salir, pero que es suficientemente amplio para que pueda escoger dentro de distintas opciones, ¿no? ¿Cuál era nuestro argumento? Nuestro argumento era la Constitución en el artículo 363 dice muy claramente que el sistema tributario colombiano tiene que ser progresivo, tiene que ser eficiente y tiene que ser equitativo, ¿sí?
3 principios. La Constitución tiene más principios para los tributos, pero los que nos interesaban eran esos 3, ¿no? Tiene que ser progresivo, tiene que ser eficiente y tiene que ser equitativo. Y principalmente nuestro argumento se centraba en la progresividad. Lo que nosotros queríamos decirle a la Corte era, en Colombia el sistema tributario no es progresivo, ¿sí? ¿Por qué no es progresivo? Porque no grava de manera más alta a quienes tienen más capacidad de contribución, ¿sí? Y la forma en la que grava, o sea, y el punto fundamental era, hay que entender que la progresividad no es únicamente que se aplique una escala de coeficientes más alta o no, ¿sí? Sino que se modifique la situación económica del contribuyente de forma proporcional, si se quiere, ¿sí? O sea, que quien pague más, que quien gane más, pague más. Es básicamente en palabras sencillas lo que quiere decir la progresividad. Y lo que nosotros sosteníamos es que además de eso, no solo la progresividad implica gravar más a quien tiene más, sino contribuir a mejorar la situación de la desigualdad en el país. ¿Sí? La desigualdad de ingreso o la desigualdad socioeconómica, si se quiere. O sea, que el país sea menos desigual después de impuestos, después de cobrar impuestos. Y ese era el argumento que queríamos mostrar. Bueno, y ahí el punto fundamental era, en Colombia siempre ha habido una discusión sobre qué es lo que tiene que ser progresivo, si los impuestos o el sistema, ¿no? Y la Corte siempre fue clara, y en eso se basaba nuestra demanda, en que lo que tiene que ser progresivo es el sistema, ¿sí? O sea, el legislador tiene la posibilidad de imponer, de diseñar y de ejecutar y de poner en ejecución impuestos no progresivos, incluso impuestos regresivos, sí, pueden existir impuestos regresivos y de hecho, pues uno de los más importantes está en vigencia, que es el IVA, ¿no? Que es un impuesto indirecto que por diseño no es progresivo. Pero lo que dice la Corte es, eso está bien mientras usted como legislador garantice que el sistema en conjunto es progresivo. O sea, es que usted ese IVA lo puede compensar con un impuesto a la renta alto o con un impuesto a las ganancias ocasionales, etcétera, etcétera. Entonces el punto es que el sistema completo sea progresivo, y la Corte siempre le había dicho a las personas que demandaban normas tributarias por falta de progresividad, no, usted no puede demandar una norma por falta de progresividad, sino que tiene que ser todo el sistema, con excepción de normas que sean tan regresivas que desbalancean el sistema, ¿no? La Corte en algunos casos se había dicho que un impuesto al no ser progresivo o al ser más bien al ser regresivo era inconstitucional, pero lo que la Corte había dicho es esto es excepcional y es solo cuando el nivel de regresividad es tan alto que usted está cambiando la progresividad del sistema. Eso cuando había ocurrido, por ejemplo, cuando se le puso IVA a los productos de la canasta familiar, o sea, a los productos básicos de consumo que, pues en general, sobre las ventas, pues afecta más a personas de bajos recursos o de una capacidad socioeconómica reducida, ¿sí? Entonces ese era el argumento. Y ahí para cerrar, para acabar mis 5 minutos, el otro punto era entonces, alguien podría decir, claro, pero es que el sistema tiene que ser a la vez progresivo, eficiente y equitativo, y es muy difícil cumplir las 3 cosas a la vez, ¿sí? Yo puedo tener un sistema poco progresivo o regresivo, pero porque estoy beneficiando lo equitativo, porque estoy beneficiando la eficiencia, ¿sí? Quiero tener un sistema más eficiente, y eso es válido, porque son principios, ¿no? Los principios se cumplen en la medida de lo posible. Lo que nosotros tratamos de mostrar a la Corte es, ese argumento sería válido si el sistema si el sistema fuera equitativo o fuera eficiente, pues que el sistema no es progresivo, tampoco es equitativo y tampoco es eficiente. O sea, ninguno de los 3 se cumple, entonces no hay un ejercicio como de peso y contrapeso, o de ponderación, le diría uno en derecho, entre unos principios y otros, ¿sí? Todo el sistema incumple los 3 principios y en ese sentido es inconstitucional. Ese era el argumento fundamental, eso es lo que queríamos presentar. Ahora yo ya le dejo a Alejandro el espacio, esperen que me sonó la alarma de los 5 minutos, le dejo a Alejandro el espacio entonces, y él les va a mostrar cómo tratamos de demostrar. Como les explicó Alejandro, pues yo voy a mostrar cuál fue la evidencia empírica que soportaba los argumentos de la demanda, y con lo cual demostramos que el sistema tributario en su conjunto no cumplía con estos principios. Sí, me parece que se le desconectó, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, si les parece, entonces, para no seguir atrasando porque estamos un poco justos con el tiempo, podemos darle la palabra a Francisco, y en todo caso Alejandro puede retomar algunos comentarios hacia el final. Francisco es abogado por la Universidad de La Plata y magíster en un LLM en International Legal Studies por la Universidad de NYU, donde también fue becario Fulbright, y bueno, tiene mucha experiencia en
litigios de interés público, además de ser profesor de Procesal 2 en nuestra querida Casa de La Plata. Francisco, te dejo la palabra. Buen día a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer al Centro por la invitación y a Olivia Minata particularmente. Para nosotros, desde la Coordinadora de Abogados de Interés Público, en nombre de quien vengo a presentar este trabajo, es muy importante poder presentar el desarrollo de estos casi 3 años de trabajo alrededor de un tema tan grande y tan complejo y tan relevante para nuestros pueblos como es el crédito con el FMI que la Argentina tomó en el año 2018, que fue el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, y que, como les voy a comentar ahora, logramos documentar que fue contraído a sola firma, violando manifiestamente todas las normas de derecho administrativo y de derecho constitucional que regulan en nuestro país algo tan relevante para un sistema democrático como es la forma en que nuestros gobernantes toman decisiones. El trabajo que les voy a presentar está avanzado desde la coordinadora, junto con Andrés Bernal y Augusto Martinelli, mis amigos y compañeros con quienes iniciamos esto hace, como les digo, casi 3 años, acompañando al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y también al señor Eduardo Codiani, parte del Centro de Estudios para la Integración Financiera, que a su vez es uno de los brazos de trabajo del Centro de Políticas Públicas del Socialismo. Les voy a contar este trabajo un poco dividiéndolo en 4 puntos a propósito del objeto de la convocatoria, que es discutir litigio estratégico, y para eso lo primero que les voy a comentar es cuál fue el contexto y la coyuntura en la cual nació la idea de trabajar esto y cómo ese contexto fue evolucionando. El segundo punto que les voy a comentar es cuál fue la finalidad que nosotros nos planteamos al inicio de este trabajo y, por supuesto, cómo esa finalidad, como pasa en tantas ocasiones donde trabajamos con estos temas, fue adaptándose y cambiando a medida que fue cambiando la coyuntura en el transcurso del tiempo y de las cosas que fuimos logrando, los pequeños pasos que fuimos dando en este proceso. Como tercer punto, me gustaría contarles cuál fue la estrategia puntual que intentamos implementar a través de distintas dimensiones de trabajo sobre la problemática. Y por último lugar también, muy concretamente, 2 o 3 problemas que estamos encontrando. Todo esto que voy a hablar, la verdad que la presentación de Martín Sigal me sirve como una introducción casi perfecta, porque básicamente voy a intentar recorrer muchas de las ideas que él planteó y ver dónde podemos encuadrar el caso del litigio estratégico contra el FMI en Argentina. Litigio estratégico, no podemos hablar de litigio estratégico si no hablamos de coyuntura, si no hablamos de política. La idea de empezar a trabajar con este tema surgió a fines de mayo del año 2018, cuando el presidente Macri anunció la vuelta al FMI, después de haber sostenido en muchas oportunidades que eso no era un tema de agenda, que no era una opción, volver a endeudarnos con el fondo. Esto sucedió desde ya como consecuencia natural prácticamente de un proceso de endeudamiento, de colocación de bonos en el mercado privado, absolutamente exagerado, que incluyó cosas tan extrañas como un bono a 100 años, y que llegó a determinado punto donde el sector privado ya no quería prestarle $1 más a la Argentina porque ya se veía cómo había caído todos sus índices de producción, cómo aumentaban sus índices de pobreza, bueno, todo lo que sabemos que ocurrió en Argentina durante los años de la gestión macrista, en el año que comenzó en diciembre del año 2015. En ese contexto, el presidente anunció que volvíamos al fondo y una semana después el ministro de Hacienda de la Nación viajó con su equipo técnico a Washington y 3 semanas después volvieron con las negociaciones realizadas y con el acuerdo firmado. Esto lo detalló una nota muy puntillosa del diario La Nación, que es uno de los diarios más importantes de Argentina y que es un diario que fue muy afín a la gestión de ese periodo de nuestro país, donde explicaba en una suerte de crónica de viaje cómo en 3 semanas se había logrado no solo negociar, ponerse de acuerdo en las cuestiones técnicas, sino también que el FMI había aprobado el acuerdo y Argentina iba a tener ni más ni menos que $50.000 millones, que después pasaron a ser $57.100 millones porque ese crédito se amplió poco más de 3 meses después. Estamos hablando, insisto, del crédito más grande de la historia del FMI, que en ese momento involucraba alrededor del 60% del total de los recursos del fondo, otorgados a un país que claramente para ese momento mostraba serias señales de debilidad en términos de posibilidad de repago de deuda soberana en el mercado privado, lo que había llevado a que se cierre ese mercado privado. Tuvimos que ir al FMI un poco como salvataje para no caer en default.
En ese contexto y con esa noticia fue el disparador de la discusión en el grupo de trabajo. Nosotros veníamos observando la colocación en el mercado privado y veníamos intentando indagar a ver, bueno, qué se estaba poniendo como garantía, porque no podíamos entender que el mercado privado le siguiera prestando a la Argentina en el contexto en el que estábamos. Y esta noticia nos tomó por sorpresa. Lo primero que vimos y que nos planteamos fue, bueno, empecemos a investigar, empecemos a documentar y empecemos a ver qué nos encontramos con esto. Esas fueron las primeras finalidades, investigar y documentar. Ahora, cuando avanzamos con las estrategias, que fueron fundamentalmente pedidos de acceso a información pública en sede administrativa y en sede judicial, nos encontramos con algunas cuestiones que son muy, muy serias, muy graves, y que esto que voy a decir me parece importante subrayarlo. Son cuestiones que están demostradas con documentos oficiales entregados por el propio Ministerio de Hacienda, por notas del propio Banco Central, de lo cual se demuestra ni más ni menos que el crédito fue tomado a sola firma. Como decía Martín, nuestro caso sería de los que encaja en el derecho administrativo, en el derecho constitucional. Nosotros no fuimos a buscar ni a indagar en la cuestión de la fuga de capitales, en la cuestión del impacto en derechos humanos. Estamos ahora empezando a articular para avanzar sobre eso, pero en aquel momento resignamos esa discusión, y lo que nosotros nos propusimos fue indagar a ver cómo esa gestión de gobierno había tomado la decisión, porque lógicamente nos llamó muchísimo la atención que en nada más que 3 semanas los funcionarios, en un mes se hubieran anunciado y en 3 semanas los funcionarios hubieran logrado el otorgamiento del acuerdo. Cualquiera que trabaja con derecho administrativo, que conoce más o menos cómo funciona la Administración Pública Nacional, sabe que es prácticamente imposible llevar adelante todas las intervenciones de control jurídicas, técnicas, elaborar los informes y que intervengan quienes tienen que intervenir para que se tome una decisión de este calibre. Insisto, no estamos hablando de una decisión menor, estamos hablando de una decisión que hipotecaba el futuro de argentinos y argentinas por muchos años. Lo primero que logramos desde ese punto de vista fue promover una acción judicial por acceso a información pública, y logramos que el Estado Nacional tenga que publicar la carta de intención, que hasta ese momento no estaba publicada, con sus memorandos adjuntos, que era la manifestación de voluntad del Estado, la intención justamente de obtener el crédito con el FMI. No solo eso, sino que nos dimos cuenta que también logramos que inicien un expediente. Por eso digo que el crédito fue tomado a sola firma, porque el expediente fue iniciado 1 semana después que nosotros promovimos la primera causa con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y 9 días después de la carta de intención. Esto, por supuesto, que implica una violación manifiesta de del principio de legalidad y una violación manifiesta de 2 leyes muy concretas de nuestro país, como son la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y la Ley de Administración Financiera, que regula, entre otras cosas, el sistema de crédito externo y qué procedimientos específicos hay que seguir para endeudar al país con organismos internacionales, con organismos multilaterales, como el caso del FMI. ¿Cuáles son? Les cuento muy rápidamente cuáles son estas ilegalidades. Bueno, para empezar, no había un expediente. Nosotros sabemos que, de acuerdo a estas leyes, el armado de un expediente es un requisito esencial para la formación de la voluntad administrativa, porque por supuesto en ese expediente tenía que haber, como también imponen nuestras leyes, un dictamen jurídico previo, que está reconocido por el Ministerio de Hacienda que no existió. Intentaron subsanar ese dictamen jurídico previo con la invocación de precedentes tan absurdos como la designación de un abogado en juicio para que represente a la Procuración. También tenía que haber un informe técnico, un dictamen técnico del Banco Central. Este es un requisito esencial y básico que impone la Ley de Administración Financiera, que es un dictamen de control que el Banco Central tiene que realizar sobre el Ministerio de Economía para ver cómo va a impactar el crédito en la balanza de pagos, algo tan central que el FMI repite más de 15 veces la noción de balanza de pago en sus estatutos, y una de las principales finalidades de los préstamos del fondo es equiparar la balanza de pagos. Bueno, ese dictamen tampoco existió entre nosotros. Los memorandos y cartas que se adjuntaron a la carta de intención no se apoyan en ningún dictamen, estudio o informe técnico previo, son números que no se sabe de dónde salieron, y además no hay ni siquiera una decisión administrativa que haya dispuesto endeudar al país de esta manera. No hay decreto presidencial, era competencia del Poder Ejecutivo, relegando la discusión de si tenía que pasar por el Congreso o no. No hay decreto del Poder Ejecutivo que haya autorizado al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda por entonces a firmar semejante endeudamiento en semejante opacidad en los procedimientos, por decirlo menos, en semejante ilegalidad. A medida que fuimos obteniendo esto, por supuesto, como les dije, nuestros objetivos fueron cambiando. El objetivo inicial era investigar y documentar. Cuando encontramos esto, nuestro objetivo, se agregó otro objetivo, que fue intentar instalar este tema en la agenda, intentar que esto se conociera.
Parte de la estrategia también, además de las acciones judiciales, fue realizar una base de datos, construir una base de datos en Internet, que está alojada en fmiargentina.com. Les invitamos a todos a recorrerla, y ahí está toda la documentación y todo lo que hemos logrado obtener en términos de documentación oficial en estos 3 años, porque nos parecía que era importante que este litigio estratégico, todo este proceso de trabajo, tuviera autonomía propia en términos de información, porque estábamos trabajando con información pública. Entonces, esa fue una pata que nos parece importante en términos de comunicación, que iniciamos desde muy temprano el trabajo y que hoy tiene muchísimo material para entender esto que les estoy diciendo, que, insisto, está demostrado con documentos oficiales, y que llevó a que el lunes pasado, en la apertura de asambleas ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, el presidente anunciara el inicio de una querella criminal para deslindar responsabilidades del caso. Hasta ese momento la discusión era solamente sobre fuga, el planteo era el fondo violó su estatuto, en Argentina se fugó el dinero. Nosotros siempre propusimos poner el foco en el origen, ¿no? En estas ilegalidades que les comentaba. A partir del anuncio presidencial del lunes se instaló el tema en la agenda, y ya no estamos investigando solamente y mirando solamente qué pasó con el dinero que llegó y se fue, sino que también estamos mirando ni más ni menos que cuál fue el origen de todo esto. Es imposible entender el desastre que fue este crédito ejecutado en 44.000 millones de dólares, nada más que en 3 meses y con desembolsos adelantados, si no entendemos cuál fue el origen de este crédito. Si entendemos y pensamos que este crédito se tomó a solas firmas, sin estudios previos, sin control jurídico, sin control técnico, la verdad que no había nada que pudiera salir bien. Dentro de esto también, como parte de la estrategia, a medida que fuimos avanzando, y con el objetivo también de intentar comunicar esta documentación que habíamos encontrado y de que se tomara dimensión del tema, también trabajamos en comunicación, escribiendo notas de opinión en distintos medios, tuvimos entrevistas radiales, participamos en jornadas y en seminarios como este, exponiendo nuestro trabajo, realizamos comunicados de prensa, hicimos un informe muy completo de los avances de la investigación hasta marzo del año pasado, de dónde surge todo esto que les estoy comentando, y también, como parte de este litigio estratégico, iniciamos una articulación política y una articulación de trabajo a nivel local y a nivel internacional. Esto logró que en la primera reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de Deuda del Congreso de la Nación Argentina, se pusiera arriba de la mesa nuestro trabajo, nuestro informe, y se pidieran informes a la Corte Suprema y al Banco Central para corroborar lo que nosotros estábamos planteando. Y a nivel internacional estamos empezando a trabajar con personas de distintos países de la región, porque lo que encontramos, y esto es otro de los descubrimientos a nuestro modo de ver, es que esto no solo pasa en Argentina, esto no solo pasó en Argentina, parece ser una forma de operar del Fondo Monetario Internacional, por supuesto para imponer condicionalidades que, como sabemos, tienen un serio impacto en derechos humanos y que condicionan el crecimiento de los países en desarrollo como el nuestro. Las acciones judiciales que llevamos adelante como última instancia fue a comienzos de diciembre del año 2019, promovimos una acción de nulidad del crédito. 2 o 3 aclaraciones sobre esto: es una acción modesta, es una acción doméstica de derecho nacional, es una acción que no pretende solucionar el problema de los 44.000 millones de dólares que ya se desembolsaron, porque ese dinero no está y es imposible volver a la situación anterior. Imagínense la dimensión de lo que estamos hablando. Por eso persigue una declaración de nulidad modulada que tenga efectos hacia adelante, pero que sí permita, y este es otro de nuestros objetivos más claros con el correr del tiempo, que esto no ocurra nunca más de esta manera, que si no queda otra opción que acudir al organismo multilateral como es el FMI, con las condicionalidades que eso supone, que esto no ocurra nunca más de esta manera, que los gobernantes del Poder Ejecutivo cumplan con las leyes de control y que desde ya, y esto ahora ya es ley en Argentina, y nos ha puesto muy contentos, la decisión va a ser tomada por el Congreso como impone claramente nuestra Constitución Nacional y no por el Poder Ejecutivo. Para terminar, porque me queda muy poquito tiempo, 3 problemas que estamos encontrando en esto, que por ahí los podemos conversar después. Un primer problema es la dificultad en la comunicación por la complejidad del tema. Es muy importante poder llegar al común de la gente con nociones que son muy técnicas, con problemas que parecen muy, muy fuera de la realidad cotidiana de cada uno y cada una, pero que, como sabemos y como comentaba también Martín, tienen un impacto en derechos humanos muy importante. Entonces creemos que ahí tenemos un problema y necesitamos trabajar para que realmente se entienda y se dimensione lo que pasó y cómo nos endeudaron por esta sideral suma de dinero. Un segundo problema que vemos es en términos de, una de las cuestiones formales que planteaba Martín, un poder judicial que no quiere hacerse cargo del asunto. Es cierto que las cuestiones políticas justiciables prácticamente se han ido de nuestros repertorios
jurisprudenciales, pero lo cierto es que han sido ocupadas por otras nociones, como por ejemplo la de falta de legitimación activa o la de falta de causa o controversia. Este planteo de nulidad que nosotros avanzamos, como les digo, fue rechazado in limine por el juez, diciendo que no habíamos demostrado una afectación diferenciada del resto de la sociedad. Nosotros ahí estamos acompañando al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, representando un grupo conformado por micro, pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores y trabajadoras. Lo curioso que es que nosotros ofrecimos muchísima prueba, incluso documentación oficial ya publicada, que demuestra efectivamente que ese sector tuvo un perjuicio diferenciado del resto de la sociedad. Pero fue un rechazo in limine por falta de legitimación, sin permitirnos producir la prueba que teníamos ofrecida para eso. Y eso actualmente está en la Cámara de Apelaciones, en vista al fiscal. Creemos que tenemos buenas chances de que se revoque esa decisión y que nos permitan dar la discusión y que el Poder Judicial se haga cargo de este tema, porque no estamos pidiendo que controlen política, sino que estamos pidiendo que controlen procedimiento, principio de legalidad, cuestiones básicas de cualquier sistema constitucional, democrático, de cualquier Estado de Derecho. Y el segundo problema que vemos, por supuesto, son los tiempos, ¿no? Y el descalce y la falta de compromiso del Poder Judicial y el descalce que eso provoca entre la coyuntura y la resolución del conflicto, lo cual en términos de litigio estratégico prácticamente puede ir de muerte todo este trabajo. Y les doy dos ejemplos. El de la nulidad, por ejemplo, la sentencia de rechazo in limine es de septiembre del año pasado, el caso está desde octubre del año pasado en vista del fiscal general de Cámara. El caso de acceso a información pública, donde obtuvimos los expedientes, de donde surge todo esto que les comentaba, se encuentra ni más ni menos que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace 1 año y 4 meses. O sea, todo el proceso de renegociación argentina con el Fondo Monetario Internacional se da alrededor de un acuerdo que no se conoce públicamente y a cuya entrega está condenado el Estado Nacional por una sentencia de septiembre del año 2019. Ese expediente está en la Corte Suprema desde hace 1 año y 4 meses. Nosotros pedimos que se abra audiencias públicas, pedimos que se convoquen amigos y amigas del tribunal para dar una discusión en serio de cara a la sociedad sobre esto, pero este problema creo que es compartido por quienes trabajamos en, por lo menos hasta donde tengo conocimiento en la región, con litigio estratégico, con control de políticas públicas. Necesitamos un poder judicial que resuelva en tiempo real estos conflictos. Es claro que toma tiempo el desarrollo del proceso, pero no podemos tener semejante descalce entre la coyuntura donde se produce este conflicto y la solución que nos da el Poder Judicial, porque la respuesta va a llegar demasiado tarde. Muchas gracias. Si les parece, Alejandro, que se le había caído la compu, podemos retomar para que cierres en 5 minutos la presentación de justicia, y luego ya directamente pasamos a algunos comentarios y preguntas de Martín Sigal. Si llegan a existir algunas dudas del público o preguntas, quizás las pueden dejar en el chat y vemos si llegamos a contestarlas en conjunto, muy resumidamente, y si no, de todas maneras, que luego podemos continuar el diálogo por mail o por otra vía. Así que le doy la palabra a Alejandro. Bueno, entonces voy a explicar rápidamente, entonces en 5 minutos trataré de hacerlo. Dale, gracias. ¿Cómo argumentamos nosotros o qué evidencia presentamos para, no me dice que la presentación de PowerPoint no responde, pero bueno, lo haré entonces en la presentación porque creo que ya no tenemos más, o ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, primero, rápidamente, ¿por qué demandar y por qué demandar el conjunto? Y cómo nos aproximamos a esto. ¿Por qué demandar? 6 reformas en los últimos 10 años que develaban grandes problemas estructurales del sistema tributario y que se relacionaban con estos 3 principios. Y los efectos de esto es que no disminuye la desigualdad después del ejercicio impositivo, como lo señaló Alejandro, pero además de eso recauda muy poco. Actualmente Colombia recauda menos, el recaudo tributario de Colombia como porcentaje del PIB es menor al promedio de América Latina, y es más bien similar al de los países africanos. Y además de eso, vimos que hay un consenso en que el Congreso en muchas ocasiones en temas tributarios está capturado por el lobby de grupos de interés que no permite que se hagan unas reformas estructurales desde el escenario legislativo. De esa manera, acudimos a los jueces para que se garantice el Estado Social de Derecho, el Estado Social de Derecho, para que el legislativo y el ejecutivo en el sistema tripartito de poderes, porque ellos están bloqueados. Como ya bien lo explicó Alejandro, nos centramos en el artículo 363 de la Constitución en donde se analizan los 3 principios
dimos evidencia, que es el principio de equidad, el principio de eficiencia, el principio de progresividad. ¿Cómo mostramos cómo hicimos el análisis económico del principio de progresividad? Analizamos las tarifas efectivas de tributación por deciles de ingreso para las personas naturales. Estas tarifas se pueden dividir entre las tarifas nominales de tributación y las tarifas efectivas de tributación. Las nominales es lo que dice la ley, es la tarifa que se le impone a cada decil de ingreso y dependiendo del ingreso, sin contar los beneficios tributarios, descuentos, exenciones y demás que las personas pueden aplicar y que disminuyen la base gravable o la tarifa aplicada al impuesto de renta. Lo que nosotros nos concentramos fue en las tarifas efectivas de tributación. Como pueden ver en esta diapositiva, lo que encontramos es que hay, en primer lugar, una diferencia abismal entre las tarifas nominales y las tarifas efectivas de tributación. Mientras que las tarifas nominales sí muestran una progresividad conforme se aumenta el ingreso, las tarifas efectivas de tributación parecen más planas e incluso se observa una caída en el último decil. Y es por eso que decidimos hacer un zoom en ese último decil de ingresos. Y que encontramos que conforme aumenta después del subdecil 7, del decil 10 de ingreso, disminuye la tarifa efectiva de tributación. Eso sucede tanto en el decil 10 como en el 1% más rico. Y lo que encontramos es que entonces la tarifa efectiva de tributación para los últimos deciles, es decir, y subdeciles para las personas con mayores ingresos, disminuye y por lo tanto no muestra un comportamiento progresivo y por tanto no cumple el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor ingreso tenga, mayor aportaré vía tarifas efectivas de tributación. Esta primera imagen es para el 10%, el último decil, es decir, el decil 10, y esto es para el 1%. En ambos escenarios nos dimos cuenta que las personas naturales con mayores ingresos terminan pagando una tarifa efectiva de tributación incluso menor que la clase media colombiana. Esto para mostrar cómo el sistema tributario, el principio de progresividad, en este caso, no se cumple. También vemos acá que un gran contribuyente de esto son los beneficios tributarios. Estas gráficas lo que muestran es que conforme aumenta en los ingresos del 1% y el 0,1% más rico en Colombia, pueden acceder a más beneficios tributarios y por tanto disminuyen su base gravable. Después el principio de equidad. Para el principio de equidad analizamos las tarifas efectivas de tributación de tanto empresas como personas naturales. En empresas se supone que en Colombia la tarifa nominal para empresas es plana. Quiere decir que no importa el tamaño de la empresa o las ganancias de la empresa, a todas se le cobrará una misma tarifa efectiva de tributación. Lo que nosotros mostramos es que analizando las tarifas efectivas de tributación para distintos sectores, lo que vemos es que no se cumple esta equidad en donde las empresas deben pagar lo mismo y que más o menos hay un régimen de tributación distinto. Para las personas naturales hicimos lo mismo. Mostramos cómo, dependiendo del tipo de renta que tenga una persona, va a pagar distinto, va a tener una tarifa efectiva de tributación distinta. Entonces, una persona las dos personas que tengan las mismas características tributan diferente dependiendo del origen de sus rentas. Y finalmente, el principio de eficiencia. Lo que tratamos de mostrar es la complejidad del estatuto tributario y cómo a través de los distintos regímenes especiales de exenciones tributarias y otras, lo que se hace es que se aumente la complejidad del recaudo de la administración tributaria y los costos que conlleva esto. En esta gráfica se muestra que Colombia, según el índice de complejidad tributaria, es uno de los países con mayor sistema tributario complejo. Además de eso, también mostramos a partir de la productividad de ciertos gravámenes cómo le es realmente difícil a la DIAN recaudar de manera sencilla y cómo además de esto las exenciones y toda la jungla normativa lo que permite y lo que incentiva es a la evasión y a la elusión, que también impactan el principio de progresividad. Ya se me acabó el tiempo, entonces voy a dejar ahí. Muchísimas gracias. Disculpas por tan apretado tiempo que quedó, pero bueno, así dejamos algo de espacio para los comentarios y preguntas
finales. Así que, Martín, cuando quieras. Muchas gracias a todos y todas las presentantes. Realmente han elegido para este encuentro 3 casos muy ambiciosos y muy potentes. Fíjense que el caso que nos presentó Adriana apunta contra exenciones fiscales a una de las industrias que mayor poder de lobby tiene, que además, no solo por la industria de las bebidas, sino por los proveedores de azúcares y de muchos de los insumos que llevan esas bebidas, genera un poder de lobby descomunal. Es un problema que tenemos también en Argentina, con lo cual ahí va el corazón del poder económico la cuestión, y utilizar el litigio para eso es una aventura osada. Tenemos dificultades con jueces que se animen a enfrentar esos poderes en sus sentencias. Ni hablar del caso que presentó Francisco, como él mismo lo decía, el préstamo más grande de la historia en nuestro país. Intentar judicializar eso cuando los temas de deuda pública además son los que menos se judicializaron dentro de los temas de política fiscal, digamos, más allá en tributos hay más litigio, en gasto público también, en deuda pública hay mucho menos litigio. Apuntar a ese crédito también es un objetivo súper ambicioso. Y bueno, el caso que plantearon los 2 Alejandros de plantear la inconstitucionalidad de todo el sistema tributario, ni hablar, ¿no? Entonces son 3 temas, 3 casos súper ambiciosos en sus objetivos, y me interesa mucho escuchar un poco acerca de algunas consideraciones estratégicas que tuvieron en cuenta quienes lo llevaron y por qué lo llevaron. Entonces, a Adriana le preguntaría, en lo sucesivo y después de esta resolución en donde el Poder Judicial se lavó las manos planteando la desconexión entre el derecho a la salud y la exención fiscal, cosa que parece muy tirada de los pelos. ¿Qué tipo de estrategias están pensando para, si piensan retomar la vía judicial con otro tipo de caminos que no sea amicus curiae, sino con acciones directas planteadas por ustedes? Y en todo caso, ¿cómo piensan superar esa brecha de causalidad que identificó el Poder Judicial? Eso me interesaría escuchar. A Francisco le quería preguntar qué tipo de alternativas procesales descartaron para decidirse a ir por la vía administrativa, contenciosa administrativa. Por un lado, uno puede intuir que plantear las irregularidades que vos describís debería ser la forma más flagrante de demostrar la barbaridad, porque bueno, no hay expediente, no hay dictamen, todo lo que ya sabemos. Por otro lado, sabemos que los tiempos de la justicia contenciosa administrativa son muy lentos y corremos el riesgo de que llegue la resolución cuando ya es un tema histórico, y que además la valentía de los jueces en ese fuero es bastante procíclica, con lo cual también hay problemas ahí de timing. Entonces, me interesaba saber qué otros tipos de vías jurídicas analizaron y descartaron y por qué eligieron esta como la mejor. Y en el caso de los Alejandros, les quería preguntar acerca del timing del caso, ¿no? ¿Por qué decidieron presentar semejante caso en el medio de un año tan especial como el que estábamos viviendo? Si consideraron que eso ayudaba a la fortaleza del caso, o si consideraron que era un momento donde estaba todo en juego y era momento de poner en juego también esto, o si simplemente era un momento donde se veían las injusticias distributivas y era un buen momento, y en todo caso, ¿cómo lo evalúan a hoy? Esas serían mis 3 preguntas, como para que puedan responder en algunos minutos los presentantes. Solo una breve aclaración, sé que varios aquí se tienen que ir 1:30 en punto, así que en ese caso, si se extienden las respuestas a las preguntas, no hay problema, retírense y listo. Así que a los expositores les pido que sean concisos en las respuestas, por favor, aunque sea difícil. Gracias. Vou começar então respondendo. Obrigada, Martim, pela pergunta. Bom, rapidamente, a estratégia de acompanhar aquela ação judicial que eu mencionei, que o governador do Amazonas ajuizou, é importantíssimo. Então, embora não tenhamos sido admitidos como amicus curiae, seguimos ali acompanhando e produzindo material para entregar para os juízes sobre o assunto. A conscientização, a sensibilização do judiciário de que tributação, assim como a questão da publicidade também, são políticas de saúde pública, né? Quando a gente fala dos produtos nocivos à saúde, isso é um desafio, né? Então, a gente também tem algumas estratégias nesse sentido. Então, seguimos aí na produção de conhecimento para subsidiar e sensibilizar os juízes. E outras, como eu falei também, há outras irregularidades e ilegalidades identificadas na região da Zona Franca de Manaus.
tanto contábeis como relativas à própria isenção fiscal das quais as empresas se beneficiam. Então, também é uma situação complexa uma situação tributária muito complexa, que demanda uma análise, estudo, até para subsidiar a eventual denúncia ou qualquer ação judicial, qualquer iniciativa, na verdade. Então, seguimos aí monitorando, mas sim, há outras iniciativas aí em análise. Muy rápidamente, yo empezaría por qué elegimos el acceso a información pública, ¿no? Que fue lo primero que intentamos, primero directamente en sede judicial, aún sabiendo que había que pasar por sede administrativa, después ya en sede administrativa, cuando teníamos la carta de intención en la mano y los memorandos, lo cual nos permitió hacer un pedido mucho más específico y mucho más preciso, que terminó derivando, como les comentaba, en la entrega de los expedientes, y ese es el caso que actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la respuesta más fácil a esto es que con el acceso a información pública, por la forma en que está regulada en nuestra ley nacional y por la consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, sabíamos que no íbamos a tener ninguno de los argumentos retóricos, les diría, formales que tiene el Poder Judicial para no hacerse cargo del asunto. Sabíamos que no íbamos a tener problemas de legitimación, sabíamos que no íbamos a poner problemas de caso, sabíamos que no íbamos a tener problemas de cuestiones no justiciables, porque tenemos, por suerte, y gracias justamente al desarrollo consolidado, insisto, de la Corte Suprema, una jurisprudencia muy, pero muy favorable que prácticamente ha convertido, creo yo, a la acción por acceso a información pública en una acción popular, donde no hay que demostrar ningún tipo de interés. Y además porque era el pedido menos rupturista, era el pedido, digamos, venimos a preguntar nada más, queremos saber, porque fue el inicio de la investigación. Como les contaba, a medida que fuimos avanzando con esto, por supuesto que nuestros intereses empezaron a cambiar y empezamos a profundizar y a cambiar nuestros objetivos, porque cuando nos dimos cuenta de la barbaridad que habíamos encontrado, dijimos, bueno, hay que hacer algo con esto. Entonces empezamos a intentar forzar algunas decisiones administrativas, forzar alguna discusión. Desde ese punto de vista, cuando vimos que no pasaba nada, nos lanzamos en esa aventura jurídica que fue plantear una acción de nulidad, y ahí descartamos el amparo, a pesar de que es una nulidad absolutamente manifiesta, digamos, probada con documentos oficiales, con firma digital. Descartamos el amparo otra vez para intentar tapiar las ventanas de alguna manera y que no nos puedan sacar por la ventana con alguna cuestión formal y se vean obligados a trabajar sobre el fondo del asunto. También descartamos una pretensión declarativa de inconstitucionalidad de la ley de administración financiera. Yo les dije que nuestra Constitución establece que el Congreso es el competente para tomar decisiones en términos de empréstito público, pero hay una ley de administración financiera, la misma que ordena el dictamen técnico que decíamos, que habilita al Poder Ejecutivo a tomar este tipo de créditos cuando Argentina es parte del organismo, y Argentina desde ya es parte del FMI. Entonces, cuando recién surgió el problema, apareció en los medios, hubo varias personas, algunos legisladores sobre todo, que fueron a dar la discusión, por supuesto que es una discusión profundamente más política, de quién tenía competencia para tomar el crédito. Nosotros relegamos esa discusión, porque sabíamos que en términos de litigio estratégico, esto que decías, Martín, que vos tenés muchos años de recorrido en esto, sabíamos que involucrar una discusión de ese tipo en el Poder Judicial nos iba a llevar años y que otra vez íbamos a llegar descalzados de la coyuntura y por una cuestión propia, por un planteo que creíamos que no era el mejor. Por eso relegamos esa discusión de competencias y dijimos, bueno, esta ley sabemos que es inconstitucional, estamos totalmente de acuerdo que es inconstitucional esa delegación legislativa, pero dijimos, bueno, resignemos esa discusión, vamos a lo más simple, vamos a lo más objetivo. ¿Cómo el Poder Ejecutivo tomó el crédito? Con la idea disparada por esa premura y esa velocidad y esa coyuntura que les conté que veníamos siguiendo y estudiando, y la verdad que a casi 3 años vista, estamos muy contentos con haber tomado esas decisiones que fueron un poco intuitivas en su momento y fruto de mucha discusión, pero bueno, son casos, como vos decías, Martín, no encontramos antecedentes de judicialización de esto, por eso también optamos con un planteo de nulidad doméstico, que no involucra al FMI porque no es aforado en Argentina, no hay manera de demandarlo acá, y que por tanto no pretende retrotraer las cosas, pero sí generar un documento público, un expediente judicial con la participación de la mayor cantidad de actores sociales que quieran intervenir. También pedimos la convocatoria de audiencia pública y amigos y amigas del tribunal en la nulidad, para que esto quede claro qué es lo que pasó, se deslinden las responsabilidades del caso y nunca más nos puedan endeudar de esta manera entre 4 paredes, 3, 4 personas, por un capricho geopolítico, como sabemos hoy por declaraciones de propios funcionarios del fondo, por un capricho geopolítico de Estados Unidos con Argentina. Y por último, lo último que relegamos también, porque eso ya estaba ocupado y además porque no es
parte de nuestra expertise de trabajo fue el fuero penal. Nosotros vimos también, y de hecho en algunas notas que publicamos en 2019, ya adelantábamos esto de que los funcionarios tenían que responder penalmente y también tenían que responder patrimonialmente por esto. Lo penal no es lo nuestro, entonces decidimos, bueno, vamos a tratar de encarar este camino con las herramientas que manejamos y que podemos manejar, porque además el fuero penal ya estaba bastante copado de denuncias, digamos, el tema ya estaba en el fuero penal actúa de oficio, digamos, no íbamos a poder sumar demasiado ahí, sí creíamos que podíamos aportar con esto, y por suerte con el diario del lunes, la verdad que vemos que lo que obtuvimos en términos de instalamiento incluso de la discusión y de poder demostrar y permitir que el país pueda tener una renegociación por lo menos más fuerte con el fondo frente a todas estas ilegalidades, la verdad que nos pone muy contentos y como les decía, el anuncio presidencial de que el Estado entendió esto y va a tomar las acciones que tiene que tomar para deslindar responsabilidades, nos parece que es un objetivo cumplido que la verdad no podíamos imaginar al inicio del trabajo hace 3 años. Voy a responder la pregunta, Martín, ojalá en los 5 minutos que nos quedan, y voy a tratar de ser breve incluso por si Alejo después quiere agregar algo. Nosotros la demanda la teníamos hecha desde 2019, de hecho. La demanda ya estaba terminada en 2019, estábamos ya como ajustando, haciendo revisiones, etcétera. Y cuando inició la pandemia, precisamente, pues le pusimos pausa, básicamente. O sea, dijimos, pues es un momento de hacer un alto en el camino, pensemos la estrategia y también pensemos los efectos, ¿no? Los efectos tanto en el futuro de la demanda como, pues, qué pasa si ganamos, ¿no? En este momento tan preciso. Y luego cuando empezamos a ver el desarrollo de la pandemia y lo que estaba ocurriendo especialmente en Colombia, lo que vimos es que Colombia se enfrentó a la pandemia con un Estado que no solo recaudaba muy poco, como mencionaba Alejandro, sino que además recaudaba de quienes iban a ser más golpeados por la propia pandemia, ¿no? Las personas que dependen de su empleo o las personas que ni siquiera tienen empleo. ¿Sí? Y entonces la pregunta era esa falta de progresividad. O sea, no solo Colombia no tiene los recursos suficientes para tomar medidas de choque fuertes frente a la pandemia, y eso luego quedó demostrado en el paquete de medidas implementado, que si bien era medianamente progresista y con buenas intenciones, pues simplemente no alcanzaba, ¿sí? No alcanzaba para permitirle a las personas mantener unas condiciones de vida digna en medio de una situación tan difícil. Entonces, no solo el Estado no tiene el dinero, sino que cuando lo quiera conseguir, cuando vuelva a recaudar, va a terminar recaudando de quienes menos tienen y no de quienes más tienen, ¿sí? Y lo fundamental es, va a terminar recaudando de la clase media colombiana, ¿sí? La discusión fuerte, que era lo que les mostraba Alejandro con las tarifas efectivas de tributación, es que en Colombia, o sea, el 1% de la población, en términos socioeconómicos, el 1% que gana más, paga menos que incluso, en proporción, paga menos que incluso la clase media colombiana. O sea, quienes están entre los deciles 7 y 9. ¿Sí? Eso pues no solo no tiene ningún sentido, sino que esas personas que están entre el 17 y 9 van a ser más golpeadas por la pandemia que esas personas que están en el 1%. Y aún así la contribución iba a ser menor. Entonces no solo era un problema de que no había recursos suficientes, sino que también había un problema de justicia distributiva en el fondo, ¿no? O sea, ¿quién va a contribuir a superar la pandemia? Y después cuando vimos las medidas, pues incluso también se intentó poner un impuesto a personas empleadas, ¿sí? A personas trabajadoras del Estado además, y solo a las trabajadoras del Estado. Y eso fue lo que empezamos a ver. Entonces lo que hicimos fue agregar un apartado completo en la demanda nuevo, en el que mostrábamos por qué considerábamos que el momento era propicio, así no fuera un requisito legal, ¿no? O sea, en Colombia no hay caducidad de la acción cuando se va a presentar una acción pública de inconstitucionalidad, que no es por vicios de fondo, es de forma, perdón. O sea, cuando se alega de fondo, y no hay un juicio previo, o sea, ya no hubo control de constitucionalidad automático por las características de la ley, etcétera, no hay caducidad. Yo la puedo presentar cuando quiera y como quiera, y además tampoco hay problemas de legitimidad, la puede presentar quien quiera. Entonces, la discusión de la oportunidad era una discusión de oportunidad política, no era una discusión de oportunidad jurídica. Pero aún así decidimos agregar en la demanda un apartado completo en el que le explicáramos a los jueces por qué considerábamos que este era un momento propicio para tener la discusión. Pero además también había una razón subyacente, y es pues cuándo es un momento propicio para demandar todo el sistema tributario de un país, ¿no? O sea, siempre está la respuesta de, pues igual el efecto en cualquier caso puede ser difícil. Nosotros en la demanda abordamos el asunto de los efectos, tratando de decirle a la Corte, si el sistema es inconstitucional, declárelo inconstitucional, pero dele tiempo al Congreso para que lo arregle, ¿no? O sea, mantenga el sistema un tiempo. Nosotros le proponíamos, dele, si mal no me acuerdo, 3 años, 2 años prorrogables una vez, para que el Congreso pueda discutir un nuevo sistema tributario y sacarlo.
Entonces ya habíamos abordado el tema de los efectos, pero pues la pregunta que nos hacíamos mucho era, o sea, hoy es la pandemia, mañana va a ser el conflicto armado en el que seguimos, pasado mañana va a ser otra cosa y otra cosa y otra cosa, y pues el momento para demandar el sistema tributario completo, pues nunca es un momento propicio, ¿no? Entonces, esa era también como una de las consideraciones, pero sí tuvimos en cuenta el tema de la pandemia, y de hecho fue una decisión consciente, luego de empezar a ver los efectos de la pandemia, presentar la demanda y no guardarla. La demanda estuvo guardada, si Alejo me corregirá, más o menos unos 6 meses, mientras veíamos la oportunidad y los posibles efectos, y luego de eso fue que decidimos presentarlo. Ahí solo me gustaría rápidamente en 30 segundos agregar que además de las dos razones que explicó, había otra que está también muy relacionada. Y es que por las mismas condiciones estructurales del país, la pandemia estaba exacerbando las desigualdades y las iba a exacerbar más porque estaba impactando a las poblaciones más vulnerables. Sabemos los efectos perversos que tiene la desigualdad en una sociedad más allá de lo que se ha discutido, y lo que nosotros también buscábamos es la oportunidad de tener un sistema tributario que contrarrestara esa dinámica que impuso la pandemia de aperturas de más aperturas de brechas verticales y socioeconómicas, y creemos que la demanda podía hacer que el sistema fiscal en Colombia realmente cumpliera su rol de redistribución. Entonces creo que eso también estuvo muy a consideración. Y otro punto que también me parece importante, yo creo que en los litigios estratégicos, como todos sabemos, no solo importa ganar, sino también el mensaje y el mensaje que se da a la opinión pública, y los mensajes claves que se pueden establecer y posicionar en el debate público. Independientemente si ganáramos o no, Colombia necesita una reforma tributaria, teniendo en cuenta las anteriores reformas que lo que hicieron fue desfinanciar el Estado, y con esta nueva pandemia tenía que recaudar de alguna manera, pues en el futuro, no ahora, pero pues estaba aumentando el gasto conforme la deuda, y pues tenía que soportar ese gasto con algo. Y creo que también el mensaje que dio la demanda ayudó mucho a posicionar cómo debía ser la próxima reforma tributaria para que fuera justa y precisamente progresiva. Entonces creo que también eso estuvo en la decisión. Gracias a todos por haber estado con nosotros esta hora y media. La verdad que un placer escucharlos a todos y cada uno y una. Bueno, nos llevamos más ideas sobre las oportunidades que nos da el litigio, y también los desafíos, los problemas, las objeciones que se pueden presentar. Súper interesante, da para seguir muchísimo. Lamentablemente no llegamos a contestar las preguntas que están en el chat, pero les invito a quienes las hayan escrito que nos manden por mail, quizás las podemos circular entre los panelistas, y si tienen tiempo en algún rato, en algún momento, quizás las puedan contestar. Aprovecho por último para invitarlos al último laboratorio, que será el 25 de marzo, donde exploraremos las oportunidades de incidencia a nivel regional e internacional en estos temas. Así que todos invitados, ya verán en redes la información en más detalle. Así que muchísimas gracias, que tengan buen día, un buen fin de semana, y nos vemos.